Respetados estudiantes, cordial saludo. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar un circuito RC que, a diferencia de un circuito RL, este ya trae un elemento nuevo para nosotros en corriente alterna, que es un condensador o capacitor. Acá debemos tener en cuenta que la unidad de medida de los condensadores es el faradio, y que, a diferencia de las bobinas o reactancias, los condensadores retrasan la señal de corriente alterna en un ángulo de menos 90 grados. Y también se debe tener en cuenta que, para calcular la impedancia, la fórmula es: la impedancia de un condensador es esta de acá, es 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por el valor del condensador, donde F es el valor de la frecuencia en hercios y C el valor del capacitor en faradios. Entonces, a diferencia de la fórmula de circuito RL, debemos tener en cuenta que la impedancia es simplemente igual a Z por el JLW, donde L es el valor del inductor en henrios y W es igual a 2pi por F, donde la letra F representa la frecuencia de la señal aplicada al inductor. Estas dos ecuaciones debemos tenerla en cuenta porque hay circuitos que se llaman RLC, donde vamos a utilizar ambas ecuaciones. Entonces, acá yo tengo este ejemplo en Proteus. Tengo una señal de entrada de corriente alterna de 6 voltios a 1000 hercios. Tengo una resistencia de 100 ohmios. Tengo un condensador de 100 microfaradios. Tengo otra resistencia de 500 ohmios y un condensador de 1000 microfaradios. Entonces, vamos a trabajar con este circuito, el circuito de ejemplo que yo les tenía acá. Aquí pues yo voy a utilizar MATLAB. De paso, pues ahí se pueden documentar un poco de cómo es que trabaja este software. También nos puede servir para cálculos electrónicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir el valor de faradios, de microfaradios, perdón, a faradios. Entonces nosotros decimos que el C2 vale 1000, C2 vale 1000, lo convertimos a faradios. ¿Cómo lo convertimos? Entonces yo creo esta sentencia, que es C2 igual a 1000, dos puntos, o punto y coma más bien, y el C2F, que yo la creé así, es el valor que tiene ese valor en faradios. Como los tenemos 1000, entonces tenemos C2 por 10 elevado a la menos 6. Y lo mismo el valor de C1, C1 que nos vale 1000, 100 micros, y esos 100 micros los convierto en faradios, que es C1 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, ya teniendo estos valores, ya puedo calcular la impedancia teniendo en cuenta esta ecuación. Entonces aquí tenemos en cuenta esta ecuación. Aquí, a diferencia del lenguaje C de programación, aquí MATLAB sí nos reconoce el valor de pi. Simplemente le escribimos pi y ya lo va a reconocer. Entonces decimos que el valor de la impedancia del condensador 2 es igual a 1 sobre 2 por pi por 1000, que es la frecuencia en hercios, por C2F. ¿Cuánto es C2F? Pues nos dio, aquí le podemos, si queremos ver el valor, le quitamos el punto y coma. Es muy sencillo, le quitamos el punto y coma y aquí le damos run, y el valor es 1 por 10 a la menos 3. Y el valor de C1 es 1 por 10 a la menos 4, porque pues sabemos que vale apenas 100 microfaradios. Entonces la impedancia, el valor de la impedancia del condensador 2 es 0,1592 ohmios, y el valor de la impedancia del condensador 1, aplicamos la misma fórmula, solo que le cambiamos el valor de C1F, que está en faradios, como vimos anteriormente. Aquí se ve, es este valor en faradios. Entonces nos da la impedancia de C del condensador 1 es igual a 1.5915 ohmios, ambas desfasadas a menos 90 grados, como lo tenemos acá. Al igual que el circuito de RL, se debe tener en cuenta que el ángulo de desfase, que en este caso será de menos 90 grados.
Entonces acá empezamos a desarrollar el circuito. Como C2 y R2 están conectados en serie, estos se suman, quedando un total de 500 más 0,1592 igual a 500.1592 con un ángulo de fase de menos 90 grados. ¿De dónde salió este valor de la impedancia C2? De acá, del cálculo que hicimos anteriormente. Y entonces lo que nosotros ya podemos calcular, como ya tenemos el primer paso, que es convertir el valor de condensadores a impedancias, lo mismo que hicimos en el circuito RL, ya puedo calcular la impedancia total entre esas dos fuentes, entre esos dos elementos, perdón. Entonces ya sabemos que como están como la otra impedancia que calculamos, aquí C1, pero cuando están en serie sabemos que las sumamos, entonces nos da 500.1592, pero las que están enseguida, la impedancia que calculamos ahorita en C1, la que está acá, está en paralelo con C1, ¿sí? Entonces para poder calcular esa impedancia, ¿yo qué hago? Yo multiplico y divido teniendo en cuenta el ángulo de desfase nuevamente y nos da 1.586 con un ángulo de fase de menos 90. Vamos a comprobarlo. Entonces aquí ya tengo la calculadora en números complejos, voy a devolverla para que vean cómo es que se programa. Entonces yo le digo setup, yo quiero que me dé números complejos, 2, y decimos 500.1592. Aquí es prudente agregarle los paréntesis para que no nos vaya a generar de pronto algún error, con un ángulo de desfase de menos 90 grados por 1.5915, shift ángulo de menos 90 y cerramos el paréntesis, dividido, vuelvo y abro paréntesis, 500.1592 con un ángulo de desfase de menos 90 más 1.5915 ángulo de desfase de menos 90 y cerramos paréntesis. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 1.586 con un ángulo de desfase de menos 90, como nos dice aquí la calculadora. Entonces ahorita ya revisamos el tema del desfase, eso es lo último que vamos a darnos cuenta de forma visual. Y entonces acá, ¿qué hacemos? Recordemos que el voltaje a calcular de la fuente debe estar en RMS. La fuente que nos entrega Proteus nos entrega un voltaje en voltajes pico. Entonces si yo programo esta fuente, aquí yo le digo que es 6 en voltaje pico. Aquí decimos simplemente amplitud, yo la quiero simular en 6 voltios, pues eso es lo que nos dio. Y la frecuencia en 1000, que es la fuente que tenemos disponible, pues estos valores cambian dependiendo del circuito, pero entonces debemos tener en cuenta que esto es un voltaje pico y que para poder realizar el ejercicio debemos convertirlo a voltaje RMS. ¿Cómo lo convierto? Pues simplemente yo declaro BP, que es voltaje pico, que es igual a 6, y voltaje RMS es igual a 6 por 0.707. ¿Cuánto nos da voltaje RMS? 4.2420. Entonces, la resistencia total. ¿Cómo calculamos la resistencia total? Pues si yo ya tengo la impedancia de acá, pues simplemente lo que hago es sumarla. ¿Por qué? Porque estos dos elementos con la impedancia que nos dio de la realización de todos estos procesos, pues está en serie, ¿no? Entonces acá decimos, posteriormente encontramos que la resistencia R1 está en serie con XC3, entonces se suman y pues nos da este valor que es 101.56 con un ángulo de menos 90 grados.
¿Por qué nos da así? Porque pues la resistencia, recordemos que el ángulo de desfase es cero. Entonces pues no es necesario agregarla en la calculadora. Entonces, resistencia total 101.56, este valor de acá, de la suma de todo lo que nosotros dijimos allá, y la corriente total, IT, es igual al voltaje RMS. Yo ya lo tengo en esta variable, o sea, esta variable a mí me vale RMS, aquí ya la tengo 4.24, aquí la tengo, dividido en la resistencia total. Eso pues, eso es ley de Ohm. Y la intensidad total nos da 0.0418 amperios, lo que es igual a 41.8 miliamperios. Entonces, entonces nosotros pues vamos a calcularlo, a tener en cuenta que esto está en amperios. Entonces, con este dato se puede calcular el voltaje en R1. Entonces, R1 es igual a la intensidad total por 100. La resistencia, recordemos que la resistencia R1 vale 100 ohmios, entonces pues aplicamos ley de Ohm ahí, y la voltaje en R1 nos da 4.1768. En C1, por estar en serie con la misma corriente, tiene la misma corriente, pero el voltaje nos va a cambiar. Entonces, voltaje en C1 es igual a la intensidad total por la impedancia calculada en la ecuación arriba de C1. ¿Cuánto nos dio esa impedancia en C1? Entonces nos dio 1.5915 ohmios. Recordemos que eso da en ohmios. Y lo multiplicamos por la intensidad total, que esto nos vuelve un voltaje de 0.0665 voltios. Entonces, aquí seguimos. La impedancia XC2 está en paralelo con XC1. Esta impedancia de calculada acá está en paralelo con esto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Simplemente intensidad de C2 es igual al voltaje en C1 sobre la impedancia en C2. Aplicamos ley de Ohm, nos da este valor IC2, esa es la corriente IC2, y la resistencia R2 está en serie con C2. Entonces tenemos que IC2 es igual al voltaje de la capacitor 1 dividido en 500, que es 500 ohmios que nos dio acá, y nos dio un valor de una intensidad en R2 de 1.32 con exponente a la menos 4 amperios. Acá yo hice una tabla de valores, donde tenemos el valor de la impedancia en condensador 1, condensador 2, la impedancia. Recordemos que yo no puedo sumar en corriente alterna resistencias con condensadores, yo debo convertirlo en una impedancia. Lo mismo sucede con las bobinas. La resistencia total, la impedancia total, el valor en la resistencia 1, voltaje resistencia 1, voltaje en condensador 2, intensidad en el capacitor 2 y intensidad en la resistencia 2. Entonces, si nosotros somos observadores, nos damos cuenta que el voltaje en R1 y el voltaje en C1 nos va a dar muy aproximado al voltaje total del circuito, que lo vamos a medir con este elemento, que es en Proteus se llama AC voltmeter, porque tenemos una corriente alterna. Yo no puedo utilizar este elemento porque me va a dar un error, porque esto ya está diseñado para corriente continua, lo mismo el amperímetro. Entonces, aquí yo ya voy a simular el circuito. Bueno, tenemos en cuenta una cosa: el voltaje, la intensidad total, o la impedancia total más bien, nos dio esto. Si nosotros nos damos cuenta, nos tiene un ángulo de desfase de 90 grados de atraso. En las reactancias nos da de adelanto, o sea, no tenemos el signo negativo. ¿Por qué nos da el signo negativo? Porque los condensadores, por su naturaleza y por su composición física, tienen la propiedad de que atrasan la señal de voltaje con respecto a la corriente. Entonces,
Aquí lo vamos a simular. Entonces aquí que tenemos la entrada A, la entrada de la fuente, de la entrada amarilla, y la entrada B es la salida del capacitor 2, ya después de que ha pasado por todos estos elementos, y vamos a notar de que efectivamente está atrasada la señal azul con respecto a la amarilla. ¿Cómo lo comprobamos? Muy fácil. Si yo cojo y bajo esta señal, vemos cómo encaja perfectamente 90 grados. Visualmente lo podemos apreciar pues, en cualquier osciloscopio. Podemos apreciar de que pues, la señal encaja perfectamente. ¿Por qué nos va a encajar? Porque está retrasada 90 grados. Si ya nos diera otro tipo de retraso, pues obviamente nos va a dar diferente. Nos va a dar diferente la apreciación. Eh, entonces, para de pronto recapitular un poco, los circuitos RC tienen la particularidad de que retrasan la corriente alterna en menos 90 grados. Los circuitos RL adelantan la corriente alterna en 90 grados. Entonces, para nosotros poder tener en cuenta eso, entonces ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un circuito con bobinas, con motores eléctricos, me va a dar un ángulo de desfase muy alto, adelantado, que eso es lo que conocemos como desfase en energía de corriente reactiva. Las electrificadoras multan a las empresas que no corrigen ese factor de potencia. Entonces, por eso, si ustedes aprecian, la corriente alterna en menos 90 que producen los circuitos RC hacen lo contrario que hace un circuito RL, que es adelantar la corriente. Entonces nosotros lo que pretendemos hacer con un circuito RLC, que eso lo veremos en la próxima clase, es compensar ese ángulo de desfase y tratar de que quede lo más cercano a cero posible. Entonces, pues eso es lo que yo les quería mostrar por el momento, un análisis de circuitos RL. Creo que no está claro el tema. No es la única diferencia entre el circuito RL al RC, es que la ecuación es diferente y que el ángulo de fase es de menos 90. Eso es básicamente. De resto todo sigue igual. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.